invito a leer en sus Biblias en Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 24. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 24. El que me pueda acompañar en la palabra, dándole gracias a Dios en este tiempo. La palabra de Dios dice: está siempre gozosos, como estamos nosotros hoy en esta mañana. Orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecies las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que lo llama, el cual también lo hará. Señor, esta es tu palabra. Permíteme, Dios, que esta palabra construya en nuestros corazones. Permita, Señor, que esta palabra toque nuestras vidas en acción de gracia, en acción, mi Dios, en nuestros corazones, de darnos, mi Dios, la oportunidad de ser agradecidos en todo tiempo delante de ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. La palabra de Dios nos dice que debemos ser agradecidos, y dice ¿qué? En todo tiempo. Debemos ser agradecidos en todo tiempo. La palabra nos exhorta a que la actitud de agradecer no debe ser un día específico. La actitud de agradecer debe ser ¿cuándo? Siempre, todos los días. Debemos vivir nuestra vida agradeciendo a Dios en todo, porque dice la palabra que esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros a veces analizamos cuál es la voluntad de Dios, usted mira la voluntad de Dios, que usted se ha agradecido todos los días de su vida. ¿En qué? En Cristo Jesús. En ese proceso de nuestras vidas, nosotros cuando vemos acción de agradecer, implica entonces mucho más que yo decir gracias, Señor, porque tal y tal cosa salió. Gracias, Señor, por lo que me estás dando. Implica algo más profundo. La acción de agradecer en Cristo Jesús. O sea que en el proceso de nuestras vidas, cuando nosotros vivimos en Cristo Jesús, se supone que nuestros corazones estén permanentemente agradecidos, contentos, gozosos, llenos de esperanza. Nosotros los que vivimos en Cristo Jesús, vivimos dando gracias a Dios en todo tiempo. Inclusive nos dice que para poder ser agradecidos, debemos estar llenos de gozo. Es que nosotros no podemos ser agradecidos si nuestros corazones no están llenos de gozo. Si nosotros, en medio de nuestro caminar, en medio de nuestras vidas, en medio del proceso de vida en Cristo Jesús, tenemos vicisitudes, tenemos problemas, tenemos situaciones, tenemos pérdidas en nuestras vidas, la palabra nos dice que nuestros corazones debemos estar llenos de gozo, porque inclusive en ese momento debemos ser agradecidos. En ese momento debemos estar en comunión con Dios en actitud de gracia, en actitud de agradecimiento. Nos dice que en medio de estos procesos debemos estar en plena comunión con Dios, orando en todo tiempo. O sea que nosotros debemos vivir nuestra vida en comunión con Dios día a día, hablando con Dios permanentemente. Debemos vivir una vida llena de esperanza, porque Dios nos habla, Dios se comunica con nosotros, y en nuestros corazones sentimos esa presencia gloriosa de Dios que nos llena de gozo y nos llena de esperanza. En los momentos difíciles nos permite mantener nuestras vidas alentadas. ¿Qué significa alentada? Que nuestro espíritu, en medio de nuestra comunión con Dios, en medio de nuestra vida orando, en medio de nuestra vida permitiendo que el Señor nos llene de gozo, nuestro espíritu se mantiene en todo tiempo alentado, lleno de vida,
lleno de gozo, lleno de esperanza. Y la palabra nos invita inclusive y nos está diciendo, no permita que tu espíritu se desaliente, porque las situaciones de la vida nos pueden desalentar. Por eso es que necesitamos estar en todo tiempo en comunión con Dios, con nuestra esperanza puesta en las promesas que tenemos en Cristo Jesús. La Biblia está llena de promesas, ¿verdad? En Cristo. La palabra nos da oportunidad de reconocer las promesas que tenemos en Cristo. Una de esas promesas que repetimos mucho, que la iglesia repite mucho: esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo, porque yo estaré a tu lado, porque yo te respaldaré. Hay muchas promesas en la palabra que nos permiten sentir aliento, sentir fuerza en medio de los procesos. Que en medio de nuestras vidas nos mantengamos aprendiendo, absorbiendo todos los buenos pensamientos y toda buena palabra que alimenta el alma, y nos alejemos de todo lo negativo y lo dañino para el espíritu. Eso es lo que nos está pidiendo la palabra cuando la leemos. Cuando leemos estos versículos entendemos que el Señor está diciendo, oigan, ¿saben qué? En medio del proceso de su vida, en medio de nuestro caminar, necesito que se alejen de los malos pensamientos, que no permitan que haya malos pensamientos en su vida, porque los malos pensamientos, los pensamientos de tristeza, los pensamientos que tienen ustedes en muchas ocasiones no vienen de parte mía, no es parte de la comunión conmigo, porque si usted está en comunión conmigo, usted va a llenar su vida de gozo, de esperanza, de alegría, porque eso es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en medio de los procesos de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros decimos en acción de gracia, cuando leemos esta palabra que se derrama para el pueblo de Tesalónica en ese tiempo, tenemos un Pablo que en medio de los procesos de su vida, reconociendo estas virtudes del Señor para la vida del ser humano, la expresa con mucha alegría y con mucho gozo a un pueblo que necesitaba entender qué significa acción de gracia en medio de su caminar. Aunque en medio de los procesos nosotros ser agradecidos con Dios es nuestra meta de día a día, debemos entender que no es tan sencillo. En medio de nuestros procesos de vida, en medio de nuestro caminar, estar todo el tiempo alegre no es tan sencillo. Queremos hacerlo, está en nuestros corazones, queremos vivir llenos de gozo, pero vivimos una humanidad y esa es la realidad. Hay cosas que nos duelen, hay cosas que nos lastiman, hay cosas que necesitamos entenderlas, hay cosas que en medio de nuestros procesos no comprendemos, y en medio de esos procesos la palabra nos invita a estar en comunión con Dios. Porque el gozo que vamos a sentir, como hemos dicho muchas veces, no es el gozo de nosotros, no es la alegría mía, es la alegría y el gozo de Dios para mi vida, de la presencia de Dios en mi vida. Para muchos, mantener este criterio que Pablo expresa aquí, mantener estos parámetros que Pablo le expresa a la iglesia de Tesalónica, no es tan sencillo. Estos criterios para mantener la alegría, para mantener la acción de gratitud en nuestras vidas, no es tan sencillo. Es un proceso difícil. Pablo en ese momento era enfático en medio de una variedad étnica compuesta por judíos, gentiles y una gran cantidad de mujeres que habían aceptado el Evangelio. Cuando nosotros pensamos en la iglesia de Tesalónica, en medio de este proceso, a veces pensamos y nos analizamos como si estuviéramos aquí en la iglesia nosotros, que todos pensamos igual, que todos que tenemos la misma comunión en Dios, que tenemos los estudios bíblicos, que nos comunicamos de la misma manera, que oramos de la misma manera, y en ese tiempo no estaba pasando eso. Debemos reconocer que Tesalónica era una ciudad portuaria que no necesariamente gozaba de buena reputación, igual que Corintio, una ciudad mercantil. ¿Qué pasa con una ciudad mercantil? Yo lo he explicado antes. La influencia que llega a los puertos de todas partes, llegan adorando otros dioses, llegaban con otros pensamientos, con otra filosofía de vida, llegaban griegos, llegaban de todas partes con un pensamiento diferente. Y cuando nosotros entendemos que estas personas que estaban ahí, a las que Pablo les estaba hablando, tenían una influencia que muchas veces los alejaba de lo que Pablo les estaba explicando, deberíamos nosotros tratar de entenderlo en este tiempo. Si yo en este tiempo me paro y pienso lo que Pablo está diciendo ahí, y Pablo está diciendo, oigan,
necesitan estar en comunión con Dios en todo tiempo. ¿Pero por qué necesitan estar en comunión con Dios en todo tiempo? Yo hoy, en este tiempo, les digo, iglesia, necesitamos estar en comunión en todo tiempo. Necesitamos estar orando en todo tiempo. Porque en medio de estos procesos, nuestra isla está siendo influenciada por muchas cosas que llegan a nuestra mente. ¿Y cómo estamos influenciados? A través de la radio, a través de la televisión, a través de los aviones que llegan, porque ya hay gente de todas partes del mundo. Nosotros no es como el tiempo de antes, que estábamos en el campo viviendo y al lado mío vivía mi mamá, mi tía, mi hermano, mi primo, mi sobrino, todo el mundo vivía junto ahí. Ya no existe eso. Ahora son pocas las familias que pueden estar juntas cerca, porque inclusive nosotros mismos, donde yo vivo, hay gente con todo tipo de pensamientos, con todo tipo de creencias. La realidad es que estamos siendo influenciados por muchos procesos en nuestra vida. Estamos influenciados por la música. La música de este tiempo ya no es igual que la de antes. Yo escuchaba el otro día un amigo mío en el trabajo que fue a un concierto del trío Los Andinos, si no me equivoco, y me estaba presentando un video que es música hermosa, ¿verdad? Lo que uno está escuchando es hermoso. Y sin embargo ahora nosotros estamos envueltos en todo tipo de música que degrada a las personas, degrada a las mujeres, degrada al ser humano. Y eso es lo que compartimos. Cuando nosotros nos enfrentamos en nuestro trabajo a la diversidad de personas que hay, estamos siendo influenciados también. Entonces, si nosotros vemos las palabras que está diciendo Pablo en ese tiempo y las traemos a este tiempo, al tiempo de nosotros, hablando de 2000 años de diferencia, seguimos en las mismas, seguimos siendo influenciados. Entonces la palabra se hace viva, se hace pertinente para este tiempo. Cuando nosotros escuchamos que Pablo exhorta a una iglesia y le está diciendo, oigan, necesito que se mantengan en oración, porque los que vienen van a llegar con otro pensamiento. Necesito que se mantengan en oración. ¿Por qué? Porque en medio de su orientación, en medio de su vida, en medio de su caminar, en mantenerse en oración, en medio del proceso, los vamos a tener llenos de gozo. Quizás estemos tristes. Quizás mi corazón esté triste, en medio de una pérdida, en medio de mi salud, en medio de mi circunstancia económica. Quizás mi corazón esté triste, pero mi alma está llena de gozo. ¿Y por qué yo cautivo un alma llena de gozo en todo tiempo? Porque estoy agradecido de la presencia de Dios en mi vida. Estamos agradecidos de que Dios está con nosotros en medio de ese caminar. Y eso es lo que nos llena, eso es lo que nos llena de gozo a nosotros, el gozo de Dios para nuestras vidas. En medio de los procesos caminamos con esta única alegría que nadie puede entender, porque en medio de la tristeza conservamos la paz, conservamos tranquilidad, conservamos la esperanza, conservamos un Cristo vivo que nos llena de esas cualidades para nuestra vida. En esta lectura vemos a Pablo exhortando a la iglesia a mantenerse firmes en la espera del día del Señor. Cuando nosotros leemos Primera de Tesalonicenses, vemos a Pablo exhortando a la iglesia a que se prepararan. O sea, cuando Pablo está diciendo esto que está diciendo aquí, es porque los estaba exhortando a que se prepararan. Oigan, prepárense, llenen su corazón de gozo, llénense de oración con el Señor, comunión con Dios, prepárense con alegría y acción de gracias, porque el tiempo, la llegada del Señor está cerca. El Señor viene. Entonces Pablo lo que estaba enfatizando en ese momento, en el momento del día del Señor, donde Pablo no quería que la venida de Cristo los cogiera descuidados. Pablo no quería que en medio de los procesos de su vida, cuando Cristo viniera, nos cogiera tristes, desconsolados, desconectados de su presencia, faltos de comunión con Dios. Entonces volvemos otra vez a traer la palabra hasta el día de hoy. Cuando nosotros leemos la palabra lo que nos invita es a hacer exactamente lo mismo, a que no estemos descuidados, a que no estemos desconectados de Dios. Porque tengo que decirle algo, el Señor viene. Y lo más hermoso de esto es que nadie sabe. O sea que si le dicen que el tiempo, que la tormenta, que la guerra, que todo está, que la palabra todo está para que llegue ahora, no, eso nadie lo sabe. Ahora sabemos de guerra, ahora sabemos de tormenta, ahora sabemos todas esas cosas porque hay televisión, hay celulares, instantáneamente vemos las cosas. Porque inclusive, antier estamos viendo la tormenta Dana en España, en Valencia. Lo estábamos viendo en vivo, cómo se llamaban los carros, la gente. Se murió mucha gente, pero eso es que el Señor viene.
Lo estamos viendo porque es que automáticamente lo vemos en vivo. Pero si estuviéramos en el 1903, cuando fundaron la iglesia, ni nos enterábamos, ¿sabes? Quizás cuando llegaron un familiar español, dentro de 6 meses, en Valencia hubo una tormenta y murieron un montón de gente, 6 meses después nos enteramos. Ahora nos enteramos automáticamente. Sin embargo, la palabra nos dice, oigan, tengan cuidado, que no llegue el momento que ustedes estén faltos de comunión con Dios. Tengan cuidado, eso es lo que está diciendo Pablo. Manténganse en oración, manténganse llenos de gozo, de la presencia de Dios. Eso es lo que significa gozo. Manténganse llenos de la presencia de Dios, manténganse llenos de la presencia del Espíritu Santo, porque el momento va a llegar. Miren, quizás llegue dentro de 2000 años más, quizás ni nos damos cuenta, quizás llegue dentro de 5000 años, quizás llegue mañana, quizás llegue ahorita, no sabemos. Entonces eso es lo maravilloso de esto, que no sabemos. Y entonces, como no sabemos, ¿qué se supone que hagamos responsablemente? Mantenernos en comunión, en oración, llenos de gozo, llenos de la esperanza de un Cristo vivo que construye nuestros corazones, llenos de la alegría que da Cristo, porque hoy ha sido reflejo de una alegría maravillosa en la iglesia, ¿verdad que sí? Desde que llegamos estamos bien contentos, porque eso lo hace el Señor. El Señor pone en nuestros corazones que lleguemos aquí y en medio de la tristeza, en medio de las luchas, en medio de la economía, en medio de los problemas, sintamos la alegría de que estamos juntos y que estamos juntos en el Señor, porque para eso llegamos aquí, para dar gracias a Dios por su presencia en nuestras vidas. Pablo estaba bien preocupado para que la iglesia se mantuviera pendiente, alerta, despierta en todo tiempo, despierta en comunión con Dios, orando todos los días, leyendo la palabra todos los días, con discernimiento. Claro, vivimos la pasión de estar juntos, de celebrar la armonía de las canciones, la adoración tan linda que hay ahora. Pues claro que no lo disfrutamos, pero en medio de esa pasión que sentimos cuando cantamos, cuando adoramos al Señor, tenemos que estar despiertos, tener discernimiento, tener nuestra mente despierta para lo que viene. En ese tiempo la ciudad de Tesalónica era una de las más importantes centros comerciales, de intercambio comercial, cultural, social y político. O sea que inclusive cuando nosotros hablamos de centro cultural y centro político, ¿qué nos sucede hoy? ¿Qué está pasando hoy? ¿Cómo nos levantamos hoy? Anoche cerca de mi casa había un alboroto. Y había sendo alboroto cerca de casa porque la política está activada en estos días. Estamos influenciados, iglesia. Y la palabra nos invita, en medio de esa influencia, no es que usted se desconecte de la sociedad, no es que usted no vaya a votar, vaya a votar y vote por lo que usted entienda, no permita que nadie diga que tiene que votar, por lo que usted entienda. Usted tiene criterio propio, usted tiene sus propios intereses, su propia vida, analice lo que usted quiere hacer y que usted quiera para su vida y vote por lo que usted quiera. Pero vote, porque si usted vota, hace democracia. Si se queda sin votar, perjudica la democracia en el país, ¿sabes? Así que vote. La realidad es que cuando nosotros vemos lo que está pasando en el país, en medio de los procesos, vemos cómo nos puede afectar lo que está pasando en medio de la sociedad. En ese tiempo, la ciudad mantenía un intercambio maravilloso de pensamiento, un pensamiento intelectual, porque los griegos pensaban intelectualmente. Había un pensamiento religioso que se derramaba, que se llevaba, y cuando digo religioso no es de nuestro Dios, ¿sabes? Cuando digo religioso es porque había muchos dioses y se interpretaban muchos dioses en ese momento. Entonces había un intercambio que llegaba a la iglesia en ese momento. Había un intercambio que tenían ellos, que si no estaban fuertes en medio de ese evangelio, si no estaban fuertes en medio de esa palabra que se estaba derramando, la realidad es que podían flaquear en medio de los procesos, ¿verdad que sí? Podían perder su comunión. Una sociedad que no tenía una fama muy positiva, al igual que, como les dije, en Corintio y otras ciudades de ese tiempo que eran ciudades costeras que mantenían intercambio comercial, Tesalónica era conocida por su baja moralidad. O sea que en medio de ese proceso la iglesia se enfrentaba
a una comunión, a un intercambio de ideas que muchas veces no era muy saludable, porque no había moral en medio de la sociedad. Y en esos procesos nosotros vemos una palabra que se derrama, una palabra que se lleva para que la gente se fortaleciera. Hoy día el mundo se ha hecho pequeño y en medio de los procesos que tenemos reconocemos también esa influencia que no necesariamente son de parte de Dios. Iglesia, nosotros somos seducidos todos los días. Esa es la palabra correcta. Nosotros cada vez que nos levantamos, cada vez que prendemos la televisión, cada vez que salimos a la calle, cada vez que compartimos con otras personas, iglesia, nosotros somos seducidos. Nuestros hijos son seducidos. Nosotros caminamos día a día en todo lo que hacemos, siendo seducidos por imágenes, por audición y por palabras que escuchamos. Y la palabra nos invita a mantenernos firmes, a mantenernos fuertes, a prepararnos para cuando escuchemos cosas que vayan contrarias a la palabra de Dios, podamos tener las cualidades necesarias, la preparación académica, espiritual necesaria para decir, no, que eso no es de Dios. Entonces la palabra nos invita a hacer eso. Sin embargo, nosotros como iglesia, nosotros los que llegamos aquí, nosotros, me refiero a toda la iglesia cristiana que comparte juntas, hoy luchamos por hacernos eco de la palabra en agradecimiento a Dios y nos reafirmamos en la misma fuerza que Pablo expresaba en ese momento diciendo, nosotros somos hijos de la luz. Cuando usted lee 1 de Tesalonicenses, el capítulo 5, del primer versículo, léalo. Nosotros somos hijos de la luz. Cuando usted lee lo que expresa ese capítulo, se va a dar cuenta de que la iglesia en ese momento se reafirmaba con fuerza, se reafirmaba con seguridad, como nosotros lo hacemos hoy. Nosotros hoy nos sentamos aquí con la alegría que lo hacemos porque nosotros somos hijos de la luz. La palabra dice que nosotros no vivimos en oscuridad, vivimos en la luz. Tenemos discernimiento, diga usted conmigo, nosotros somos hijos de la luz. Nosotros leemos la palabra y la hacemos nuestra. Nosotros leemos la palabra y la vivimos, porque a eso somos llamados, a vivir la palabra. El día que el Señor llegue, no nos tomará por sorpresa. Esa es mi meta, ¿saben? Que el día que el Señor llegue, si yo estoy vivo todavía, que no me coja descuidado, que no me coja peleado, que no me coja chismado con nadie, que no me coja pendiente a otra cosa que esté fuera de los parámetros de la palabra, que me coja en comunión con Dios, como nos está explicando el versículo que leímos, que me coja en oración, que me coja con discernimiento, como nos pide la palabra, escogiendo lo bueno y sacando lo malo, que me coja sacando los malos pensamientos en mi vida para cosechar los pensamientos positivos en mi vida, los que vienen de Dios para mi vida. De esa manera yo quiero que el Señor me encuentre. Y en medio de mi vida, en medio de mi forma de ser, en medio de mi carácter, en medio de mis defectos, porque ese es el problema, que no somos perfectos. En medio de mis defectos, yo quiero que el Señor, cuando llegue, me coja alineado a su presencia, alineado a sus virtudes, porque nosotros no dejaremos que nada nos seduzca. Cuando leemos desde el versículo primero, nos está exhortando a hacer esto que les estoy diciendo ahora. No dejaremos que nada nos seduzca en nuestro caminar. Estamos siempre gozosos y oramos sin cesar. Examinaremos todo, como dice la palabra. Retendremos lo bueno, que dicen ahí, y sacaremos todo aquello que no parezca bueno delante de la palabra. Nosotros estamos haciendo eso. Hacemos eso en nuestras vidas.
Nosotros cuando escuchamos, cuando vivimos, cuando enfrentamos el día a día, sacamos todo, bueno, nos aprovechamos de él y sacamos de nuestras vidas todo aquello que no nos permita acercarnos a la palabra. Cuando llega un mal pensamiento a mi vida, estoy consciente que eso no es de Dios. Estoy consciente que si alguien me dice algo negativo en mi vida, no viene de parte de Dios, aunque diga que Dios me dijo. Si la persona que está al lado mío me lleva un mensaje y me trae algo negativo a mi vida, estamos conscientes que hay que sacar eso de nuestras vidas. Inclusive estamos conscientes de que tenemos que rechazar todo lo que sea negativo para nuestras vidas. Porque Dios nos expresa bondades, cosas buenas para la vida. Dios nos expresa virtudes para la vida. Nos pide que vivamos la vida llenos de alegría, llenos de gozo. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Llénense de mi gozo, alegría, paz, fortaleza, el reino de Dios sobre nuestras vidas. Nosotros nos preocupamos día a día por reconocer esas virtudes de Dios, del reino de Dios para nuestra vida. Las cosechamos, las protegemos, las cuidamos en nuestra vida. Y cuando llegan malos pensamientos, puedes decir, déjate de mí, de mi parte ni suerte conmigo. Tenemos la fuerza para hacer eso. Tenemos la fortaleza espiritual para vivir llenos de alegría, de gozo espiritual en medio de nuestros procesos de la vida. Es importante que podamos reconocer eso en nuestras vidas. Nos hemos vestido por la coraza de fe, eso dice el versículo 8, lean el versículo 8. La coraza de amor. Y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Qué dijimos que era yelmo? Los que estaban en los estudios bíblicos. ¿Qué dijimos que era yelmo? El casco de acero, ¿verdad? ¿Y cómo lo interpretamos nosotros? La palabra nos dice que estemos vestidos por la coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. O sea, que nos pongamos un casco protector, vamos a ver espiritualmente. Que en ese casco esté lleno de fe, pensamiento lleno de fe. Eso es lo que nos está diciendo ese versículo. Que tengamos pensamientos llenos de fe, pensamientos llenos de amor, con esperanza de salvación. Nosotros es lo que tenemos que tener metido aquí en nuestra mente en todo tiempo. La palabra nos está pidiendo que hagamos como los que estaban en el ejército en ese tiempo, que se ponían un casco de acero, que nada podía penetrar el casco de acero, nada lo podía golpear, ni una flecha, ni un marronazo, nada le hacía daño. Entonces nosotros cogemos la palabra y nos está diciendo, oigan, pónganse en su mente la fe, la esperanza, el amor. Llenen su mente de eso en todo tiempo. Y pongan en su mente que nada puede atravesar eso, como un casco, que nada lo puede atravesar. O sea, la palabra nos está pidiendo que nos protejamos, porque en el mundo hay aflicción, en el mundo hay pecado, el mundo es corrupto, el mundo tiene 20.000 problemas. Y si nosotros nos dejamos llevar por el mundo y permitimos que eso entre aquí dentro, tenemos un problema serio. Entonces la palabra nos está soltando a fortalecer nuestra mente con fe, con esperanza, con amor, con las virtudes del reino para nuestra vida. La palabra nos está soltando a que nos fortalezcamos en todo tiempo. Nos dice que examinemos todo. ¿Cuántas veces el pastor nos ha dicho eso mismo? Examinen todo, hasta la palabra que se dice aquí en el púlpito. Busquen su Biblia, lean su Biblia y lo que se diga aquí, escriban en su Biblia. Pongan preguntas, contéstense las preguntas, maduren espiritualmente. La palabra nos invita a hacer exactamente eso mismo. La palabra nos invita a examinarlo todo, retener lo bueno y abstenernos de todo lo que sea para mal. Porque Dios nos ha separado para alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Para eso es que Dios nos ha preparado. Nosotros estamos prestaditos en la tierra, ¿verdad? Llamados a alcanzar la salvación. Y en actitud de gracia, de agradecimiento por la vida, reconociendo un Cristo que está con nosotros en todo tiempo, el Señor nos prepara cada día para alcanzar la salvación.
No apaguemos el espíritu, nos pide la palabra. ¿Qué significa apagar el espíritu? No nos desanimemos, pero significa algo más. No permitamos que nuestra voz humana esté por encima de la voz de Dios. No permitamos que en medio de mi vida, mis situaciones humanas, hablen más duro a mi vida que la voz de Dios para mi vida. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Muchas veces las situaciones, inclusive las situaciones de alegría, ¿saben? Muchas veces hasta la misma alegría, la misma abundancia, la misma alegría de tenerlo todo, de estar bien, de estar cómodo, de estar felices, habla más duro que la palabra de Dios. Y cuando la felicidad habla más duro que la palabra de Dios, cuando mis problemas hablan más duro que la palabra de Dios, y la voz que yo estoy escuchando es la voz mía en medio de mi alegría, o estoy escuchando la voz mía en medio de mi tristeza, y la voz de Dios se queda por debajo, ¿qué sucede? Comenzamos a apagar nuestro espíritu, porque nuestro espíritu, el espíritu de Dios en nuestras vidas es lo que nos alimenta. Y si nosotros no podemos estar en comunión con Dios, si no podemos estar en comunión a través de la oración, si yo no puedo estar lleno de gozo en la presencia de Dios, y si el gozo que yo tengo es el gozo de mi propia vida, de lo que yo hago, de mi éxito en mi vida, de lo que tengo un problema, porque no estoy en comunión con Dios. Entonces se nos apaga el espíritu, se nos pone el espíritu triste. Y eso es un problema para nuestras vidas, y Pablo lo reconoció en ese momento, y nos dice la palabra: no permitan que se apague el Espíritu de Dios en sus vidas. Eso no puede pasar. El Espíritu de Dios tiene que mantenerse en todo tiempo. El Espíritu Santo tiene que mantenerse. Tenemos que procurar que se mantenga en todo tiempo, hablando en nuestras vidas, dirigiendo nuestras vidas, consolando nuestras vidas, llenándonos de alegría, llenándonos de fortaleza. Es el Espíritu Santo lo que mantiene nuestras vidas. Es en el Espíritu Santo que nosotros podemos conocer los secretos profundos de Dios para nuestra vida. Es en el Espíritu Santo que conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Que nos mantengamos, como dice ahí, alineados a su palabra, adorando en todo tiempo, llenos de gozo. Continuemos, iglesia, como estábamos hoy, como llegamos aquí, animándonos unos a otros, como hasta hoy. Y para concluir, esta palabra poderosa que ya en nuestras vidas nos da, cuando nosotros leemos estos versículos que leímos, en esos versículos hay pasos a seguir. Cuando usted lee esos versículos que leímos para introducir la palabra, si lo lee con detenimiento, hay pasos a seguir. Para cuando el Señor venga, estemos preparados. La palabra nos dice en el versículo 16 que estemos siempre llenos de gozo. El gozo es un estado interno, ¿saben? El gozo no depende de lo que está fuera de nosotros, ¿saben? El gozo no depende de lo que no está a nuestro alcance. El gozo únicamente depende de Dios. Si usted entiende en su vida que no tiene gozo porque tiene problemas, está equivocado. Porque el gozo únicamente depende de la relación de usted con Dios. Es un fruto del Espíritu que no depende de las circunstancias que nos rodean. Mi gozo no depende de mis hijos. Mi gozo no depende de mis padres. Mi gozo no depende de mi trabajo. Mi gozo no depende de mi salud. Mi gozo depende únicamente de mi relación con Dios. Es lo único que me puede dar el gozo de la vida. El gozo que únicamente Dios puede poner en mi corazón. En el versículo 17 nos dice: oren sin cesar. No dejen de orar. Levántense a orar. Oren en el carro. Oren. Tengan una relación con Dios. Háblele a Dios. Dígale lo que usted siente a Dios. Les aseguro que Dios se va a expresar en su vida de manera hermosa. Va a construir en su corazón y en su vida. A los que están más jóvenes, acostúmbrense a orar, a hablarle a Dios. Dios va a aclarar todos los pensamientos de nuestras vidas. Dios va a poner pensamientos de alegría en nuestras vidas en todo tiempo y soluciones para nuestras vidas. La oración es una actitud de sumisión a la voluntad de Dios. Esa es la oración. Una actitud de rendirme a los pies del Señor y permitir que sea el Señor que construya en mi vida.
No importa dónde esté y qué esté haciendo, podemos elevar una oración al Señor en todo tiempo, en todo lugar. El versículo 18 nos invita a dar gracias en todo, en lo bueno y en lo no tan bueno. Si te preguntas cuál es la voluntad de Dios para tu vida, ya lo dijimos, ¿verdad? Que demos gracias en todo tiempo. Eso es lo que dice la palabra. A veces vivimos la vida preparándonos para la voluntad de Dios para nuestras vidas, a ver cómo la interpretamos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Señor, ¿cuál es la voluntad tuya para mi vida? ¿Qué tú quieres que yo haga en mi vida? Déjame decirte que Dios te está diciendo hoy, lo único que quiero, escúcheme bien, Dios nos está diciendo hoy a todos, lo único que yo quiero es que seas agradecido en todo, en lo bueno y lo no tan bueno. Porque bien dice Pablo luego, que si somos agradecidos en todo, todo lo demás llegará por añadidura y a veces mucho mejor de lo que esperamos. Versículo 19 nos dice que evitemos el desánimo espiritual. Ya yo le expliqué eso. No resistamos al Espíritu Santo. No resistamos la voz de Dios para nuestras vidas. Hay veces que sentimos que Dios quiere que hagamos cosas y como nosotros no queremos hacer las cosas, preferimos resistir la voz de Dios. No resista la voz de Dios. Dios siempre va a tener cosas más grandes para usted de lo que usted se imagina. Usted nunca va a poder interpretar la grandeza de Dios en su vida, ni lo que Dios quiere para su vida. Versículo 20 nos dice que no menospreciemos a las profecías. Claro, en el tiempo de Pablo, Dios se comunicaba a través de los profetas, pero nosotros tenemos algo maravilloso, que es la palabra, un canon que se ha cerrado para nosotros, desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos la palabra, tenemos un Cristo vivo hecho palabra para nosotros. No menosprecie eso en su vida. La palabra de Dios va a construir su vida. Y si usted no lee la palabra, si usted no tiene esa costumbre de sentarse a leer 2 o 3 paginitas, mira, lea 2 o 3 versículos, lea un capítulo nada más, todos los días, y trate de entenderlo. La palabra de Dios construye, la palabra de Dios llena, la palabra de Dios da dirección. Y cuando nosotros somos agradecidos, y cuando leemos la palabra con agradecimiento, usted no se imagina lo que construye eso en medio de su vida. Una palabra leída llena de alegría, llena de contento por lo que Dios está haciendo en su vida, construye que usted no se imagina. Versículo 21a nos dice: examínenlo todo, no de nada, por cierto. Miren, yo dije esto el otro día y lo puse en las redes también. Cuando yo dije aquí en el altar que ni tan siquiera lo que yo digo lo de por cierto. Cuando yo digo eso en la iglesia, no es porque yo esté diciendo algo incorrecto, ¿sabes? Ni porque ningún pastor diga algo incorrecto, no estoy diciendo eso. A lo que me refiero es que es nuestra responsabilidad escudriñar la palabra. Y que nosotros no podemos llegar simplemente a escuchar lo que nos dicen, nutrirnos de lo que nos dicen, sino nosotros sentarnos responsablemente a buscar la palabra. Tenemos que tener la responsabilidad, a lo que me refiero, de en adición a lo que se dice en el altar, que usted tenga que escudriñar, que usted tenga la necesidad de buscar en acción de gracia, ser agradecido con Dios. Y una manera de ser agradecido con Dios es que cuando usted escuche la palabra en el altar, usted marcó la página, usted marcó el versículo y llegó a su casa y sentarse en su casa y decirle: Señor, ¿sabes qué? Necesito que me hables ahora. Necesito que construyas en mi corazón. Ya yo escuché al pastor, yo sé lo que traíste a través del pastor, pero quiero que individualmente en mi corazón tú me hables. Y lea la palabra nuevamente. Y con lo que se dice aquí, que le dio dirección, usted entendió que aquí hay dirección para usted, porque eso es lo que trae el Señor en el altar, dirección para su vida. Y en esa dirección usted construyó un andamiaje de amor, de esperanza y de vida, porque la palabra la va a construir con usted individualmente, no colectivamente solamente. Individualmente crecerá y se llenará de gozo y de esperanza en la mano del Señor.
El versículo 21 dice, reteniendo solamente lo bueno. Cuando usted escuche al pastor hablando, cuando usted escuche cualquier predicador hablando, y usted se llevó apuntado lo que estaba ahí, lo que se dijo, usted llegó a su casa en una interpretación individual, más que lo bueno, más que lo que construye. Y si yo dije algo que no construye, no lo coja para usted, rechácelo. Aprenda a tener una individualidad con Dios, en agradecimiento a Dios. Sea agradecido por lo que Dios le da. Dios le da vida, esperanza, consuelo, paz, gozo. Pero tiene que ser agradecido, tiene que buscar la manera de que la palabra le dé construcción a su vida, para que en los momentos difíciles no dependa de que el pastor ore por usted. La palabra de Dios, nosotros los bautistas tenemos un principio que se llama sacerdocio universal. Le da oportunidad en medio de nuestra creencia, de nuestra fe, de acercarse a Dios individualmente. Usted tiene toda la autoridad de acercarse a Dios, de hablar con Dios, de ser sacerdote de su casa. Usted es sacerdote de su casa, ¿sabe? Por si acaso. Su primer ministerio es su casa. Su primer ministerio, déjeme decirle algo, no es aquí, es en su casa. Si su casa no está organizada, si usted no puede profesar lo que, si yo como pastor no puedo decir esto que estoy diciendo en mi casa, estoy blasfemando, ¿sabe? Yo no puedo pararme aquí a decir algo que mi hija que está allá atrás escuchando, mi yerno que está aquí escuchando, mi esposa que está de frente a mí, no avalen, porque estaría mintiendo. Yo no puedo ser pastor de una iglesia si mi vida no está organizada, y no es que no tenga defectos, lo tengo, muchos defectos. Pero si mi vida no está en las manos de Cristo, si yo no puedo caminar con Cristo, si yo no puedo orarle a Cristo, si yo no puedo interpretar la palabra por mi cuenta, si yo no puedo dar gracias a Dios lo que estoy haciendo en mi vida, iglesia, ¿cómo voy a parar aquí a darle dirección a ustedes? Sería imposible. De la misma manera es cada uno de ustedes en su vida. Usted es ministerio de su casa, ministerio de sus hijos, el ministerio suyo, delante de Dios, la responsabilidad delante de Dios es su casa. Que Dios esté permanentemente en su hogar, y le aseguro que cuando llegue aquí va a ser maravilloso, maravilloso, porque va a reflejar lo que usted está haciendo todos los días de su vida. Absteniéndonos de toda especie de mal, versículo 22. El mal se presenta en varias formas, en muchas formas para nuestra vida. Pero no importa la forma en que se manifieste, el creyente debe abstenerse de practicar cualquier especie de mal. Y claro, cuando yo digo eso es algo subjetivo, ¿verdad? Porque quizás lo que es malo para mí, para otra persona es malo. Pero para eso está la palabra. Cuando leemos la palabra, nos da dirección. Y cuando hemos hecho todos estos pasos que dimos ahora, cuando llegamos a este último paso, que nos abstengamos de todo mal, es porque ya todo lo que yo he dicho ahora lo hemos hecho. Y cuando llegamos hasta ahí, podemos interpretar con claridad que en acción de gracia, en mi gratitud al Señor, en esa gratitud yo voy a hacer lo posible por rechazar todo aquello que en mi vida no me permita vivir en agrado a Dios. Porque mi principal función en la vida va a ser agradarle a Dios. Agradarle a Dios con mi esposa, agradarle a Dios con mis hijos, agradar a Dios en mi trabajo, agradar a Dios en mi integridad, mi honestidad, mi justicia. Cuando podemos humillarnos, sacar nuestra humanidad para un lado, para abrir la boca a una persona y decirle cosas agradables. Cuando en medio de los procesos de nuestra vida humana podemos dejar de ser nosotros para ser Cristo, imitar a Cristo. Eso es ser agradecido al Señor. Porque eso que estoy diciendo no es tan sencillo.
Eso que estoy diciendo para la mayoría es imposible. Por eso es que tenemos que estar en comunión, por eso es que tenemos que estar llenos de gozo, y por eso es que tenemos que orar sin cesar, porque es de la única manera que podremos ser agradecidos a Dios como Dios se merece. Iglesia, cuando nosotros reconocemos estas virtudes de la vida de nosotros, cumplimos con estos criterios. La palabra dice en el versículo 23, Dios mismo, el Dios de la paz, nos santificará por completo y conservará todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros logramos vivir de esta manera, estaremos listos, estaremos preparados, estaremos en todas nuestras cualidades listos para cuando el Señor llegue, estar recibiéndolo como Él se merece. Iglesia, nosotros día a día nos preparamos para la venida de Cristo, y eso debe ser nuestra meta principal, pero debe ser en acción de gracia, en gratitud. Amén.